Dios te bendiga. Bienvenido a mi canal, Un pedacito de cielo en la tierra. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy básico, creo, que es el siguiente. Entonces, Papá Dios te regala una Biblia, ya sea que te la hayan regalado literalmente, o la hayas comprado, o la tengas en tus manos, y no sabes por dónde empezar. Chon, 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 chon. Pues Dios me acaba de mandar a darte unos tips para poder empezar tu viaje con el Señor a través de su santa palabra. Entonces, tenemos una Biblia. Bueno, yo voy a tomar esta. Sí, tengo dos. Long story short, o no, long story short, vamos a hacer una pequeña, vamos a contar una pequeña anécdota. Esta es mi primera Biblia. Mi primera Biblia. Dice aquí, diciembre, no sé si se lee, diciembre 2018. No sé si se lee, pero bueno. Y está en inglés y en español, es muy cool por eso. Tiene la mitad, es una mitad en inglés y una mitad en español. Y cada capítulo es así. Y por eso fue que yo la compré, porque yo tengo un relajo. Porque yo digo que una parte de mi fe está en inglés. Porque yo desde, no sé, en la adolescencia empecé a ver videos, o prédicas, mejor dicho, en inglés. Porque, no sé, hay muchísimo contenido en inglés de Dios. Entonces, yo empecé a leer, a escuchar prédicas en inglés y para la gloria de Dios, yo las entendía, cosa que yo no era muy buena en inglés, cabe destacar. Pero por la gracia de Dios, yo empecé a entender y cuando me decidí a comprar mi primera Biblia, dije, ya va, o sea, me encantaría tener una Biblia en inglés y en español. Entonces la fui a comprar y sí estaba, qué cosa, no han vuelto a traer más de esas Biblias en el lugar donde yo la compré. Pero Dios es bueno. Entonces, digamos que tienes tu Biblia. Tienes tu Biblia y ves las primeras páginas. Bueno, yo la decoré. En los comentarios me puedes decir si te gustaría un tour por mi Biblia o mis Biblias o que hablemos de eso. Entonces la abres. Usualmente las Biblias tienen el índice al principio, más o menos. No sé si se lee. Espero que se lea algo. ¿Será que sí? Bueno, aquí está el índice. Entonces en el índice te muestra la lista de contenido. O sea, como cualquier libro, te muestra lo que hay dentro. Y aquí vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ojo. La Biblia es un libro, parece un solo libro, parece. Tú lo ves y es un solo libro. Ay, sí, está personalizada. Sí. Tenía otra portada, pero alguien muy especial me la personalizó y dice, ella está vestida de fuerza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Uno de mis versículos favoritos. Y Josué 1, del 8 al 9, que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Tú quieres tener éxito? Cumple todo lo que está escrito aquí. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y mi nombre. Entonces, la abres y te das cuenta que tiene muchos, vamos a decirlo así, muchos nombres, muchas palabritas aquí arriba. Y tú dices, esto es como raro, pero esto no es que un solo libro. Pues no, fíjate. La Biblia, o sea, es una biblioteca. Tú tienes en tu mano un solo libro, pero tienes 66 libros aquí adentro. Entonces, cuando la abres, te das cuenta que lo que ves no son capítulos como usualmente estamos acostumbrados en otros libros, que tú abres y dice el índice, te dice el contenido, pero no es
de más libros en un solo libro, sino que son de capítulos. En este caso, son libros. Empezamos el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una recopilación de libros y los primeros 5 se llaman la Torá, o le dicen en hebreo la Torá. Son los 5 libros o el Pentateuco que describen la ley. Aquí está desde Génesis, incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros tienen toda la ley, la historia desde el principio, Moisés, todo. Y por eso se llama el Pentateuco y es en el libro en el que los judíos meditaban como muchísimo. Y lo que tenían como libro, o sea, para ellos en la antigüedad era su Biblia. Y es a eso que se refiere José, por ejemplo. Luego tenemos los libros históricos. Estos libros históricos incluyen toda la historia, valga la redundancia, del pueblo de Dios. Estos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros son históricos, que como su nombre lo dice, cuentan una historia. La forma en la que están escritos todos estos libros es, bueno, como su nombre lo dice, o sea, es una historia, te la va contando, te la va narrando, es más narrativa, esa es la palabra que buscaba. Es más narrativa y te da un panorama general de lo que fue aconteciendo desde el principio y luego que Abraham, que el pueblo de Dios, Moisés, por ahí se va. Entonces, luego déjame en los comentarios si te gustaría que profundicemos en la historia. A mí me gusta la historia, entonces, si te gusta la historia, déjalo por los comentarios para yo leerte y saber que puedo hacer un video para que sigamos desarrollando o haciéndole doble clic a este grupo de libros. Continuando, sabiduría. Estos libros, o los sapienciales, están escritos de otra manera. Y esa manera es como los libros poéticos, le dicen. Porque no es, o sea, no te cuentan de una manera narrativa o como por ejemplo, luego vamos a ver las cartas. Entonces las cartas están dirigidas, tienen un formato y demás. Los libros poéticos tienen otra intención. Por ejemplo, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, cada uno tiene la intención de mostrarnos los caminos de Dios. Entonces, en la manera en que están escritas, por ejemplo en Proverbios, cada versículo prácticamente es una idea diferente, por decirlo así. Entonces, a la hora de comenzar a leer la Biblia, tenemos que tener estas cosas, estos detalles muy en cuenta. Porque si, digamos, tú no estás muy acostumbrado a leer historia y te metes de lleno en un libro histórico, quizás te pueda parecer, ay, este libro, me aburre o algo así. O sea, tenemos que saber por dónde vamos a comenzar, pero eso es para más adelante. Seguimos. Luego están los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, entre los mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son, o sea, hay un montón de profetas, pero están divididos, profetas mayores y menores. Esos libros son como de los más larguitos y tienen muchísima revelación del carácter de Dios, Luego hacemos doble clic ahí. Luego están los profetas menores y esos profetas son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno de estos profetas, algunos o profetizaron por el reino de Israel o profetizaron por el reino de Judá. Cualquiera que fuera el caso, fueron personas que Dios mandó, profetas. Personas que Dios usa, o usó, mejor dicho, en su momento para hablarle al pueblo. Es como el WhatsApp de nuestro tiempo, por así decirlo. Es como que ellos hablaban con Dios, o Dios hablaba con ellos, y luego ellos captaban el mensaje y luego se lo daban al pueblo.
Esa es más o menos la dinámica. Entonces ellos le decían al pueblo lo que estaban haciendo bien o lo que estaban haciendo mal, usualmente lo que estaban haciendo mal y lo que deberían o debían hacer, y las consecuencias por sus acciones y también como lo que Dios quería para ellos en ese momento, que se volvieran a Él de todo corazón, que buscaran, que se rasgaran el corazón o las vestiduras, que fueran, que amaran la misericordia. O sea, aquí en verdad hay mucha revelación del carácter de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Luego entramos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es, bueno, digamos, la Biblia está partida, como igual que la historia, en dos, antes y después de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento empieza contándonos, hablándonos de Jesús. Por eso tenemos los 4 evangelios, que está Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Estos, bueno, en el orden que está compilado en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios. Aquí se narra la vida de Jesús y todas las profecías que Jesús cumplió. Entonces, bueno, está todo. Es el evangelio, es la buena noticia, es the gospel, es las buenas nuevas de salvación, que Jesús vino, murió por nuestros pecados, el cordero inmolado, el varón perfecto, vino, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó, se hizo hombre y vino para vivir la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Se entregó en la cruz por nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, luego de que Jesús se encarna, nace, crece, empieza su ministerio, se entrega en la cruz, muere, resucita, dura unos 40 días entre sus discípulos, Él asciende al cielo. Y empieza el libro de Hechos. Hechos fue escrito por Lucas, uno de los que escribió el Evangelio de Lucas, valga la redundancia, y empieza a contarnos los hechos de los apóstoles. Apóstoles, dígase, aquellos discípulos que estuvieron con Jesús. Entonces, en Hechos empezamos a ver toda la historia de la iglesia primitiva. Y ahí conocemos a Pablo, por ejemplo, nuestro querido Pablo, que se lleva como un 60%, 70% del Nuevo Testamento. Dios lo transforma, primero era Saulo, luego Dios le llama Pablo y empieza Romanos, empiezan las cartas paulinas. Estas cartas fueron escritas a las iglesias primitivas de Pablo, un apóstol al cual Jesús se le reveló y le enseñó por 3 años y demás. Él le envía cartas a las iglesias en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipo, en Colosas, en Tesalónica, a su cuasi hijo Timoteo, a Tito, Filemón. Y en estas cartas él deja muchísimas enseñanzas, él explica mejor el evangelio, le hace como un doble clic a la vida que debemos llevar, a nuestra nueva condición como nuevas criaturas. Él nos da como un panorama más amplio de la obra de Cristo, de cómo él cita mucho el Antiguo Testamento, por ejemplo, y lo trae como que ustedes oyeron decir esto, o sea, se dijo esto en el Antiguo Testamento, entonces ahora esto es lo que significa ahora que Jesús vino, y nos da una mejor perspectiva de todo. Nos ubica como hijos de Dios si hemos creído en Jesús, y nos ubica en el sentido de que, ok, si ahora tú eres nueva criatura, tú debes actuar y vivir de esta manera, no como tu pasada manera de vivir, sino como la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Y por ahí se va.
Déjame en los comentarios si te gustaría también que habláramos de eso. Es un tema que también me engancha. Entonces, algunas de estas cartas, fueron escritas en prisión, por ejemplo, y así. Bueno, las cartas de primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón son cartas pastorales del mismo Pablo, pero con un sentido más personal, no como a las iglesias, o mejor dicho, no a la iglesia de Corinto o a la iglesia de Éfeso, sino más bien a Tito, a Filemón, a Timoteo, o sea, muy personalizado, con su corazón pastoral. Y luego están las cartas generales, en las que se encuentra Hebreos, que todavía no sabe quién fue que lo escribió, pero ahí está. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, lo escribió Pedro, obviamente, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que es el último, que no es una carta, aunque lo mencioné todo junto. Termina en Judas las cartas generales, y luego, por último, tenemos el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, y ahí nos cuenta todo lo del final. Y en esta Biblia, por ejemplo, en este glosario tengo ayudas, en este índice tengo ayudas, glosario, mapas, y en esta otra, por ejemplo, que es muy interesante lo que contienen las Biblias, por eso es que abre tu Biblia, tienes tu Biblia, ábrela, escudriñala, ojeala, ve qué tiene, qué no tiene, qué trajo, qué no trajo. Por ejemplo, esta tiene el plan de salvación y tiene una concordancia breve, por ejemplo, y tiene unas imágenes de Jerusalén, y tiene 5 formas de apoyar a Israel, tiene un glosario también. Hay Biblias que tienen, por ejemplo, los viajes de Pablo, que tienen los nombres de Dios, el Shaddai, Príncipe de Paz. Tiene mucha más información que solamente los libros de la Biblia. Tienen ayudas, tienen planes de lectura. Revisa, a ver qué tiene tu Biblia. ¿Tiene un plan de lectura? Pues inícialo. Por ejemplo, hay Biblias que tienen planes de lectura en un año. Por ejemplo, esta tiene los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo. La división, o sea, tiene como... No se lee. Yo espero que se lea algo. Sí. Tiene... O sea, me da como una perspectiva geográfica de... Ok, Pablo mandó la carta a los Efesios. Ok, déjame ver a dónde fue que se fue. Cómo estaba dividida Asia, por ejemplo. En los libros históricos que mencionan muchísimo los lugares, las ciudades, aquí lo puedes ubicar. Chequea a ver qué tiene tu Biblia para ayudarte en el proceso de leer la Biblia. ¿Qué más? Bueno, hay un glosario que te da como palabras, por ejemplo, que tenemos aquí, Jehová, en la J, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son YHVH. Por respeto dejó de pronunciarse y en lugar se leía Adonai, el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A, como Yahweh. Solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales, y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Por ejemplo, estas son palabras que te ayudan
bueno, este glosario te puede ayudar con ciertas palabras para tú entender mejor el contexto de cierto versículo. Entonces, por ejemplo, el plan de salvación. Rápidamente, voy a leer solo los títulos. Luego podemos crear otro espacio para leer específicamente el plan de salvación. Todos pecamos, somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, merecemos la muerte por nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, por sus heridas fuimos sanados, Jesucristo vino a salvarnos, en Cristo somos salvos, si realmente crees en Jesús serás salvo. Jesus saves. Jesus saves. Nuestro Salvador Jesucristo. Cristo salva a los que le esperan. Aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Si realmente crees en Jesús tendrás vida eterna. Cristo tiene la vida eterna. La salvación está a tu alcance ahora. Te invito a que ores de esta manera. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Creo de todo corazón que Jesucristo murió y resucitó para que yo pudiera recibir el perdón divino. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el video de hoy. Luego vamos a ir profundizando en cómo se ve la Biblia por dentro, qué significan estos numeritos, qué significa como hacerle un doble clic a la Biblia en sí, para poder entenderla, leerla, las abreviaturas y demás. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría seguir ampliando, cuál fue o qué es tu parte favorita cuál es tu parte favorita de la Biblia. También puedes dejar sugerencias, a lo mejor tu experiencia le puede servir a alguien. Y así, nos vemos en una próxima, si Dios quiere y lo permite. Y espero que en estos videos puedas empezar tu viaje en la palabra de Dios. O sea, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero deleítate en Él. Deleítate en su palabra, sé lleno de su Espíritu Santo. Y bueno, nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.